Queridos hermanos, continuamos en nuestro estudio de la lección de la escuela sabática en este espacio de En Busca de la Excelencia y con este podcast de En Pocas Palabras que lo encuentran en varias plataformas, como ya lo hemos estado presentando y anunciando en ocasiones anteriores. Esta ocasión seguimos estudiando la lección número 3 de este primer trimestre del 2024, que lleva por título El Señor Reina. Y es por demás decir, hermanos, la importancia de los salmos en el registro bíblico para nosotros, los cristianos, los creyentes y los adventistas del séptimo día. Lo que hemos visto hasta aquí del libro de los Salmos nos indica claramente, hermanos, que el libro de los Salmos es más que un libro o que un devocionario de cantos y de oraciones. El libro de los Salmos, como libro inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, a los hombres que fueron inspirados a escribir, es todo un compendio, junto con todo el texto bíblico, por supuesto. El libro de los Salmos es todo eso es un compendio teológico vital para la vida de todo cristiano. Por eso esta semana estudiamos esta lección, porque el libro de los Salmos reafirma un tema que transcurre en todo el recorrido bíblico desde Génesis hasta el Apocalipsis, señalando claramente las eh, características de Dios que lo definen en la esfera nuestra humana como el soberano de toda la tierra, de toda la creación, de todo el universo. Este tema del señorío de Cristo es vital para la vida del cristiano adventista. Y en este contexto de esa soberanía, esta semana estudiamos cinco aspectos de esa soberanía extraordinaria de Dios que los salmistas lo expresan de una manera clara, sencilla, pero contundente. 5 características de la soberanía de Dios. Las veremos punto por punto, en forma breve, por supuesto. Esas 5 características son Dios como creador, Dios como rey, Dios como juez, el Dios del pacto y el Dios de la ley. 5 temas teológicos profundos que los salmistas nos ayudan a verlo, a identificarlo, y entonces nos obligan, y uso la palabra obligar en el sentido de conducción, es decir, que nos llevan allá, y no en el sentido de una obligación no comprometida, nos obligan a darle y a brindarle a Él toda nuestra adoración. Así que veamos en breve estos 5 aspectos que estudiamos esta semana en nuestra lección de la soberanía de Dios. El primero de ellos es Dios como creador.
Ustedes saben, y es por demás decirlo, ¿verdad? Por supuesto, que la creación desempeña un papel crucial en el libro de los Salmos, al señalar y al presentar a Dios como el Dios soberano, como el supremo, como el que no hay otro, como el máximo, como lo mejor que pueda haber para usted y para mí. Por ejemplo, el Salmo 100, el Salmo 29 y el Salmo 93 describen el poder de Dios sobre las fuerzas de la naturaleza, no solamente como creador al crear, sino teniendo poder sobre la misma naturaleza. Ahora, notemos que en este contexto, no solamente Dios le otorgó la existencia a la humanidad, sino que revela su deseo de mantener una estrecha relación con su pueblo. Esto todavía magnifica la soberanía de Dios. Por ello, el libro de los Salmos señala que Dios es el único digno de adoración. Y este asunto de la creación, de Dios como creador, hermanos, como vamos a ver en la conclusión, nos lleva a, a resumir y a confirmar y a establecer una vez más que Dios merece toda nuestra adoración. Cuando usted repasa la semana de la creación, no queda duda de que es Dios, Jesucristo su Hijo, quien merece toda nuestra adoración. Ese poder creador de Dios es el que revela todas las demás características de esa soberanía de Dios. Y solamente para imaginarlo, ¿no? Dios dijo y fue hecho. Mandó y existió. ¿Quién más con ese poder para ostentar ese título extraordinario de soberano de todo el universo? Solamente nuestro Dios. Así que su poder creador, hermanos, es la base, el sustento, el que fortalece nuestra convicción de Él como soberano. Pero hay más. En el libro de los Salmos lo identificamos también como rey, como rey, como creador. Dios como creador está estrechamente ligado a Dios como rey o como el soberano, como el soberano. El reinado del Señor, dice nuestra lección, hermanos, se demuestra en sus obras de creación, de salvación y de juicio, su poder soberano. Y claro, ¿no? Pues ¿cómo no va a ser así? El Salmo 103, versículo 20, 22, y luego el Salmo 148 nos da la evidencia de ello, ¿no? El reinado de Dios une a los adoradores celestiales y a los terrenales en alabanza a Dios. Ahora, en el Salmo 97, versículos 3 al 5, se retratan algunas imágenes grandiosas de ese Rey de Reyes.
y las señalamos, hermanos, por lo que ellos deberían de significar también para cada uno de nosotros. En estos pasajes de los Salmos se presentan el contexto de las nubes, que todavía sigue siendo un misterio para nosotros, cómo es que de esas nubes salga el agua, aunque tenemos algunas interpretaciones científicas del asunto, no deja de admirarnos el asunto de las nubes, el asunto de la oscuridad, los rayos, ¿no? La misma tierra, las montañas, los cielos con todo lo que eso implica, hermanos. Todos esos aspectos de la naturaleza, de la creación de Dios, hermanos, nos hablan de esa soberanía, de ese reinado supremo que Cristo, que Dios ejerce a favor de sus hijos queridos y apreciados. Ahora, como rey, dice la lección de la escuela sabática, como rey, Él es la fuente de paz y de confianza. Porque no es un rey arbitrario, porque es un rey amoroso, porque es un rey que condesciende con sus hijos, porque es un rey que está al alcance de sus hijos. No es el rey que se siente en el trono y se siente él. No, es el Dios que se acerca con sus hijos. Ese Dios que tiene cercanía, que tiene amor, que tiene compasión y que sostiene toda su creación. Siguiendo esa línea, el libro de los Salmos, como vimos esta semana, hermanos, también nos presenta a Dios como juez. ¿Por qué? Porque el Creador y el soberano también es legislador y juez. Él es el que legisla, Él es el que gobierna. Todas las cosas de la creación están bajo su jurisdicción. Por eso nosotros no podemos temer las cosas que de repente el hombre o la ciencia nos dice, ¿no? A mí me llama la atención el hecho de que de repente dicen, es que hay un meteoro que se está acercando demasiado a la Tierra, que probablemente en unos años choque con la Tierra. Y entonces me acuerdo de Dios como soberano. Y yo digo, no, Dios no va a permitir eso. Él no tiene una creación descontrolada donde las cosas se salen de su entorno y entonces crean caos. Entonces, ¿qué Dios sería eso, no? Y por eso Dios ejerce sus leyes. Él es el que legisla. Y como legislador, pues también se convierte en un juez para sus hijos. Los impíos, dice la lección de la escuela sabática en los Salmos, los impíos amenazan constantemente el orden justo que Dios estableció en el mundo. Pero, dice el libro de los Salmos, pero Dios es el que juzgará y pondrá fin a todas esas cosas. Pues son los malos, los que provocan algunas de esas cosas, ¿no? Pero Dios pondrá fin a ello. En el Salmo 75, que estudiamos esta semana, hay varias imágenes de ella, de esas formas, como Dios actuará, como Dios se manifestará también a favor de sus hijos que habitan esta tierra y a favor de este mundo que le creó con amor y con cariño para que tú y yo viviésemos aquí en este lugar. El libro de los Salmos, en el capítulo 14, versículo 2, dice que el Señor sondea el corazón de las personas como parte de su juicio. Dios sondea el corazón. Ese, ese término de sondear el corazón lo podemos traducir como un juicio investigador, como Dios viendo, yendo para corroborar lo que está sucediendo, como lo que pasó en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecaron. El Señor los dejó y les mandó un castigo, ¿no? El Señor vino personalmente para ver qué estaba pasando, para cerciorarse, para hacer un juicio correcto y entonces para dar un veredicto también propio ante las circunstancias que así lo ameritaban, ¿no? Pero Dios como juez, así lo dicen los salmistas, hermanos, transmite la idea de un juicio
de Dios justo y que comienza con su pueblo. Esa es una parte muy importante también, porque nos ayuda a entender que el juicio que Dios ha establecido para sus hijos inicia justamente con ellos, para bendición de ellos, para soporte de ellos y para seguridad de ellos. Por eso los salmos hacen énfasis también en esta parte tan importante. Ahora, Dios, el Dios del pacto, ante el juicio, el pueblo de Dios está seguro. ¿Por qué? Porque Dios hizo un pacto eterno con sus hijos, hermanos. Es decir, está activamente presente y asegura a los suyos. Dios está activo en esta parte de la vida de los seres humanos. El Salmo 105 nos muestra la fidelidad del Señor en su pacto en la historia de Israel. Miren lo que dice el Salmo 105. Condujo a José a Egipto, levantó a Moisés, les concedió la tierra prometida, los multiplicó, los libró y les proveyó. Dios del pacto, involucrado íntimamente con su pueblo, haciendo que sus leyes, que su pacto que estableció con su pueblo sea permanente, ¿no? Y ante este pacto, la vocación de Israel es solamente ser fiel a ese pacto al observar los mandamientos de Dios. Y por último, el Dios de la ley. Los testimonios del Señor, los testimonios del Señor a los que se refiere nuestra lección en el libro de los Salmos de esta semana, hermanos. Estos testimonios son el conjunto de leyes y ordenanzas con las que el Señor gobierna la vida religiosa y social de su pueblo. Y su pueblo, hermanos. Son ese conjunto de leyes. Ahora, el libro de los Salmos señala en diferentes partes que esas leyes de Dios son inmutables e indestructibles. Y esto habría que subrayarlo para que no se nos olvide. Dios garantiza. Me gustó esta forma de expresarlo del autor de la lección. Dios garantiza la integridad de sus promesas y de sus mandatos. Por eso concluimos, hermanos, que aceptar a Dios como creador nos lleva necesariamente a aceptarlo como soberano. Y la pregunta sería para ti en esta ocasión: ¿es Dios soberano en tu vida? ¿Has permitido que Él ejerza esa soberanía en tu vida para guiarla, para conducirla en los propósitos eternos y maravillosos que Él tiene para ti, querido hermano? La reflexión de esta semana nos lleva para que, ante esta grandeza de Dios, hermanos, cultivemos una actitud de alabanza y de regocijo por todo lo que Dios representa y significa para cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga en el estudio y en el repaso de la lección con tu clase Escuela Sabática. Nos vemos la próxima semana para seguir estudiando.